usar a China como un interlocutor válido en unas eventuales negociaciones con Rusia para lograr una solución a la guerra en Ucrania, no sería eso la primera vez que se hace. Porque recuerden ustedes que ya eso se hizo en el caso de la propia Rusia, cuando se utilizó a Rusia para negociar el acuerdo nuclear y de esa manera, con Irán, y de esa manera ponerle fin a las pretensiones de este país de desarrollar armas atómicas. Vamos a recordar un poquito cómo fue que ocurrieron las cosas. En el 2014 se produjo la destitución de Víktor Yanukovych. Eso fue producto de una insurrección popular que contó con el respaldo de Estados Unidos. Todos conocemos esa parte. Yanukovych se vio obligado a renunciar, pero posteriormente Rusia se anexó Crimea. Y además de eso se produjo una insurrección en el Donbass, esa región que está en el este de Ucrania y que comprenden a Lugansk y Donetsk. En el mismo 2014 entonces se produjeron los acuerdos de Minsk, que le pusieron fin o detuvieron el enfrentamiento bélico, al menos durante un tiempo. Estados Unidos más los países, los demás países del Consejo de Seguridad y Alemania comenzaron en el marco de aquella situación en Oriente Medio en donde Rusia irrumpió en el año 2015 para apoyar a Bashar al-Assad, lo que produjo un cambio en toda la situación de Oriente Medio. En ese contexto entonces se inician las negociaciones con Irán. Estados Unidos quiso un acuerdo de este tipo cuando la situación en Oriente Medio había cambiado significativamente. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden ustedes, ya había fracasado el esfuerzo por derrocar a Bashar al-Assad. Ahí estaba, o bueno, estaba a la vista que eso iba a terminar en un fracaso por la irrupción de Rusia, justo en el momento en el que Estados Unidos iba a comenzar bombardeos aéreos. Irán se hizo con mucha influencia en Irak, estalló la guerra en Yemen, se produjo una situación ahí en Egipto, que ustedes recordarán en el marco de la primavera árabe, voló Hosni Mubarak, vinieron los hermanos musulmanes y posteriormente se produjo el golpe de estado de al-Sisi, que ahora estuvo de visita en Rusia en el marco del encuentro de la cumbre de Rusia con los países africanos. Y bueno, en ese contexto Estados Unidos entendió que había que producir un cambio en su política hacia Oriente Medio, porque su estrategia hacia esa región sencillamente había fracasado. Y la guerra se había hecho muy popular, tanto en Oriente Medio como en Afganistán. Y ya para ese entonces, lo que más preocupaba a Estados Unidos era China, no Oriente Medio. Y aquello era un síntoma de que Estados Unidos quería por lo menos evitar que en ese contexto Irán se hiciera con armas nucleares. Porque además de eso, Israel había amenazado con bombardear las instalaciones nucleares iraníes, porque nunca estuvo de acuerdo con el pacto nuclear. Y entonces ahí Estados Unidos, para llegar a ese acuerdo con Irán, se valió de Rusia. Y una muestra de que eso fue así, de que eso fue así, usted lo puede encontrar en un trabajo que publicó en el 2015 CNN. Un trabajo que está calzado por la firma de Frida
Gitis. Yo estuve buscando porque recuerdo perfectamente en aquel entonces los elogios públicos de Barack Obama a Vladimir Putin y el rol que jugó en ese proceso de negociación con Irán. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento Barack Obama? Esa crónica de CNN lleva por título: ¿por qué elogió Barack Obama a Vladimir Putin? Un interrogante. Y dice lo siguiente: 16 de julio de 2015. Uno de los comentarios más intrigantes que escuchamos como resultado del acuerdo con Irán se produjo cuando el presidente Barack Obama le dio elogios y reconocimiento al presidente ruso Vladimir Putin, el hombre que dirige el país que hace solo unos días fue descrito por el próximo jefe militar de Estados Unidos como la mayor amenaza global para Estados Unidos. El martes, en una entrevista con el New York Times, Obama dijo: Rusia nos ayudó con esto, seré honesto contigo. Él añadió un comentario sorprendentemente optimista al afirmar que se sintió animado cuando Putin lo llamó hace algunas semanas para discutir la crisis en Siria, y señaló que la situación actual, con el hecho de que el gobierno sirio esté experimentando pérdidas, nos da una oportunidad para tener una conversación seria con ellos, en la opinión de Obama. ¿Qué deberíamos interpretar de este repentino atisbo de optimismo acerca de Rusia y Siria? Es una pregunta que se hace esta analista de CNN. Yo creo que ahí hay una muestra clara de cómo, a pesar de las diferencias, se puede utilizar a un adversario para que en un momento determinado se pudieran limar asperezas con una tercera nación, porque eso era de interés no solo de Estados Unidos en ese momento, sino también de Rusia, y eso funcionó. Y algo parecido se pretende hacer ahora con China para conseguir un arreglo con Rusia, llegado el momento. No quiero decir que ya estén dadas las condiciones, pero siempre las cosas se trabajan con anticipación, porque los estrategas estadounidenses no improvisan, ellos saben lo que quieren y ellos calculan cómo les conviene comenzar algo y también cómo les conviene terminarlo. Y ellos saben perfectamente que ese conflicto tendrá que terminar en un arreglo. Entonces conviene resolver el problema de las ríspidas relaciones con China y al mismo tiempo aprovechar esa circunstancia para que China pueda ser útil en la búsqueda de una solución negociada con Rusia, para que China pueda empujar en el sentido que quiere Estados Unidos. Tiene que comenzar a trabajar eso con tiempo y tiene que generarle, producirle a China las expectativas, las mismas expectativas que Obama le creó a Vladimir Putin, en el sentido de que podía cambiar la posición con respecto a Ucrania y que podía entonces también normalizarse, estabilizarse las relaciones con una Crimea ya tomada por Rusia. Y yo creo que eso puede realmente orientar el cambio, facilitar la interpretación del cambio de política de Estados Unidos hacia China. Pero también hay otro aspecto, que es el aspecto económico. Ese aspecto, lo que tiene que ver con la economía y la importancia de las relaciones
de Estados Unidos y China en lo que tiene que ver con la economía. De eso habló Janet Yellen, que fue la que visitó China después del secretario Blinken. ¿Qué dijo Janet Yellen también allá en Beijing al término de su visita a ese país en el marco de durante una rueda de prensa? Ella dijo lo siguiente, y quiero compartir con ustedes algo de sus declaraciones. La relación entre Estados Unidos y la República Popular China, dijo, es una de las más importantes de nuestro tiempo. Como las dos economías más grandes del mundo, nuestras naciones representan colectivamente el 40% de la economía global. 40% de la economía global. Lo que quiere decir que de cómo estas dos naciones articulen sus intercambios, de eso va a depender la suerte de muchos países en el mundo, la estabilidad de la economía mundial. Lo que hacemos tanto en la esfera bilateral como en el escenario mundial más amplio da forma a las vidas y los medios de subsistencia de las personas en nuestros países y más allá. He tenido la intención de hablar sobre esta relación de manera clara y honesta para abordar los desafíos y oportunidades que enfrentamos en base a realidades sobrias. Estados Unidos y China tienen importantes desacuerdos. Esos desacuerdos deben comunicarse clara y directamente, pero el presidente Biden y yo no vemos la relación entre Estados Unidos y China a través del marco de un gran conflicto de poder. Ahí ella está claramente mintiendo, porque lo que está planteado entre Rusia, entre China y Estados Unidos es precisamente eso. Pero el momento, las circunstancias exigían, los esfuerzos que se están haciendo exigían de un enfoque de este tipo. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que nuestros dos países prosperen. Ambas naciones tienen la obligación de manejar responsablemente esta relación, encontrar una manera de vivir juntos y compartir la prosperidad global. Ese es el caramelo que le están dando a China. Estados Unidos yo creo que necesita buenas relaciones con China. A mí de eso no me cabe la menor duda. Pero como dice la propia Janet Yellen, las diferencias entre los dos países son más que claras. Y el hecho de que se fomenten unas relaciones de cierta distensión no significa que Estados Unidos renuncia a sus objetivos estratégicos. Solo que Estados Unidos está procurando ir a un mayor ritmo, estar en mejores condiciones de competir con China. Y eso se puede producir ya que hay unos objetivos estratégicos conseguidos, la alineación y el fortalecimiento del bloque occidental. Eso se puede conseguir en una competencia con China en un plano distinto. Hay algunos datos que ilustran la importancia de los intercambios entre Estados Unidos y China. El comercio bilateral total entre los dos países, estamos hablando de importaciones y exportaciones de bienes y servicios combinadas, alcanzó un récord de 760.900 millones de dólares en el 2022. Esa es una cifra responsable. El comercio bilateral de bienes y servicios entre Estados Unidos y China representó el 3% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el 2022. Janet Yellen, al comparecer ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 13 de junio, antes de su visita a China,
dijo que sería desastroso intentar desvincularse de China. Sería desastroso. Eliminar riesgos, sí. Desacoplar, absolutamente no. Cuando ella habla de eliminar riesgos, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a que Estados Unidos no puede tener una dependencia de China en asuntos que son importantes para el país. Porque estamos hablando de un competidor. Usted no puede depender de las cadenas de suministro china. Estados Unidos eso no lo va a permitir, eso lo va a tratar de reducir. Pero ese es un proceso que puede perfectamente llevar su tiempo, tomar su tiempo. Pero el desacoplamiento, eso, tomando en consideración la imbricación, la estrecha relación que hay entre las dos economías, con unos intercambios tan voluminosos, eso sencillamente ninguno de los dos países se lo pueden permitir. Además de que la repercusión a nivel mundial de todo eso sería realmente algo altamente perjudicial para todo el mundo. Entonces, es importante también destacar la participación de China en el déficit comercial general de mercancía de Estados Unidos. Se redujo desde el inicio de la guerra comercial en el 18, esa guerra comercial que inició Donald Trump, y pasó del 47% al 32% en el 2018. Y usted dirá, bueno, pero eso es un logro para Estados Unidos. Bueno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de eso, a lo que se refería Janet Yellen cuando habló de eliminar riesgos, es importante, es un paso de avance para Estados Unidos. Pero desde el punto de vista económico, realmente no es así. ¿Por qué? Bueno, porque así como se redujo el déficit comercial en el intercambio con China, se incrementó casi en la misma proporción en el intercambio de Estados Unidos con otros países, particularmente con Canadá, México, India, Corea del Sur, Taiwán e Irlanda. Quiere decir que lo que Estados Unidos ha hecho durante todo este tiempo no ha sido otra cosa que cambiar de proveedores. Lo que le compraba a China se lo está comprando ahora a estos países que acabo de mencionar. Pero con una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, que son productos más caros que los que produce China. Y eso opera en perjuicio de los consumidores estadounidenses. Y es ahí en donde está realmente el problema. Por eso, tomando en consideración todos estos factores, es que me parece a mí, Estados Unidos ha decidido introducir cambios en la política con respecto a China. Pero ojo, no se vaya usted a pensar que es que ya las diferencias se borraron. Porque, les voy a poner un ejemplo. Ahora, en la última reunión de la OTAN, que se celebró en Vilnius, la capital de Lituania, eso fue después de la reunión, de la visita de Blinken y después de la visita de Janet Yellen, Estados Unidos en esa reunión propuso crear una oficina de la OTAN para el área del Indo-Pacífico. ¿Qué significa eso? Eso significa prácticamente ampliar el radio de acción de la OTAN, porque la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y el Pacífico, el Indo-Pacífico no está en esa zona. Si se crea una oficina para esa zona, significa que la OTAN pasaría formalmente a declarar unos intereses ahí en esa área. Y ya dejaría de ser exclusivamente
una organización militar con ese radio de acción. Pero además de eso, esa propuesta no se aceptó porque Francia fue uno de los que la objetaron, probablemente porque recuerden ustedes aquel encontronazo que hubo entre Francia y Estados Unidos cuando se creó el AUKUS, que le quitaron a Francia unos contratos para la construcción de submarinos nucleares que había firmado con Australia, y se dejó a Francia fuera del AUKUS, aunque Francia tiene intereses en el Indo-Pacífico, no se le incluyó. Y entonces, muchas veces todos esos son factores que inciden en la posición de las naciones en momentos determinados. Pero además, en esta reunión de la OTAN se declaró a China como un competidor sistémico. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que China es un desafío al ordenamiento internacional, a ese ordenamiento al que aspira Antony Blinken según sus declaraciones al término de la visita en Beijing. Eso quiere decir realmente que, aunque con un tono distinto, las diferencias se mantienen. Y eso yo creo, sobre eso no hay duda ninguna. Por cierto, a pesar de un, creo que notorio cambio en la actitud de China, que parece que está reciprocando el esfuerzo estadounidense, la respuesta de China frente a esa declaración que se produjo en la reunión de la OTAN fue muy, pero muy enérgica. Lo que probablemente indique que se ha exagerado la nota cuando se habla de que al señor que estuvo ocupando la Cancillería china hasta hace poquito, se le había extrañado del puesto por sus duras declaraciones, por sus posiciones habitualmente duras con respecto a Estados Unidos. Porque esto demuestra, estando ya prácticamente el señor Kim Gang fuera del escenario político, esas declaraciones fueron particularmente duras. Creo que en lo que tiene que ver con eso, pues son aspectos que nosotros debemos considerar. Y eso nos permite también tener una idea de cómo evolucionarán en lo adelante las cosas o cómo podrían evolucionar. Otra pausa, volvemos en un momento.